Hola, buenos días. Hoy trabajaremos con el tema 3 de proporcionalidad y funciones, pero primero necesitamos saber qué es la proporcionalidad y nos dice que es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que vayamos a medir. Aquí tenemos un ejemplo de una proporción. Si se fijan, es la igualdad de dos razones. Pero, ¿qué es una razón? Bueno, es la comparación de dos cantidades por medio de su cociente. O dicho de otra manera, se divide una cantidad entre otra. Se representa de esta manera y se lee A es a B. Aquí tenemos las partes de la razón. El numerador se llama antecedente, el denominador se llama consecuente y el resultado de esta razón nos dio 2. Aquí nos dice K indica el número de veces que B está contenido en A. ¿Se fijan en esta razón? A es a B, 8 es a 4. En este caso nos dice que K nos indica el número de veces que está contenido B en A. O sea, el número de abajo, cuántas veces cabe en el número de arriba. Y eso es cierto, porque si multiplicamos 4 por K, que es 2, nos da 8. Luego nos presentan qué es la tabulación. Aquí, esto. Una tabulación es una tabla compuesta por números de columnas X y columna de la Y. Los valores que tienen estos puntos en la tabla se refieren a puntos que vamos a ubicar posteriormente en un plano cartesiano. Como pueden ver en la tabulación, al aumentar el valor de X, aumenta también el valor de Y. Aquí tenemos menos 3 y Y valía menos 5. Cuando X valía menos 1, Y vale menos 1. Cuando X vale 0, Y vale 1. ¿Se fijan que van aumentando? Teníamos menos 5, que es un número negativo, y ya nos estamos acercando a números positivos. Por lo tanto, tiene mayor valor. Luego, del 0 pasa a 2, y cuando X vale 2, Y vale 5. ¿Se fijan todo lo que subió? Aumentó. Y luego, cuando X vale 3, Y vale 7. Cuando X vale 4, Y vale 9. Por lo tanto, la Y es una variable que depende de la X, la cual representa los valores independientes. La X va a cambiar por sí misma. Ella no va a cambiar porque Y aumente, sino más bien la Y está aumentando en función de la X. Por eso se dice que Y está en función de X, porque depende de ella. Para encontrar este valor, depende del valor que tengamos aquí en la primera columna, que corresponde a las X. Si X cambia, entonces cambiará también el valor de Y. Otra cosa muy importante que necesitan saber acerca de la tabulación es tabular correctamente, o sea, llenar la columna de las X y las Y de manera adecuada, empezando por los números negativos y finalmente los valores positivos. Luego, ¿qué es el plano cartesiano? Bueno, está formado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas y la vertical eje de las ordenadas. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. Aquí tenemos un ejemplo de un plano cartesiano. Como pueden ver, las dos rectas numéricas cruzan en algún punto, en este caso, el punto de origen que es 0,0. Y a su vez, estas rectas forman dos ejes, el eje de las X, que se conoce también como eje de las abscisas, y va a ser la línea horizontal, y el eje de las ordenadas, que corresponde a los valores de Y en forma vertical. Asimismo, como se trata de rectas numéricas, vamos a tener valores positivos y también valores negativos. A partir del 0, hacia arriba, tenemos los números positivos de Y. Hacia abajo, tenemos los números negativos de Y. Ahora en el eje de las abscisas, si nos vamos del 0 a la derecha, tenemos los valores positivos de X.
Si nos vamos hacia la izquierda, tenemos los números negativos. Es decir, para ubicar valores en el plano cartesiano, debemos fijarnos si corresponde al valor de las x o de las y. Si es de las x, nos vamos a ir de forma horizontal, si es de y, de forma vertical. Pero también depende de qué signo tengan, si son positivos o si son negativos. Por ejemplo, las x, si es valor positivo, nos vamos a la derecha. Si es valor negativo, nos vamos hacia la izquierda. Luego las y, si es positivo, subimos. Si es negativo, bajamos. Y aquí nos dice, si las coordenadas en el plano cartesiano forman una línea recta, la función será de primer grado, también conocida como función lineal. Y aquí nos pone la demostración, donde unimos los puntos y formamos una línea recta. Entonces estas coordenadas corresponden a la tabulación de una función lineal. Ahora bien, ¿cómo ubicar un punto en el plano cartesiano? Lo que les decía anteriormente. Debemos partir del origen, que es 0,0, y avanzar en el eje de las x, hacia la derecha o hacia la izquierda, según el valor positivo o negativo de la x. Luego avanzamos en el eje de las y, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si el valor es positivo o es negativo. Recuerden que positivo subimos y negativo es hacia abajo. Por eso las coordenadas tienen un valor en el eje horizontal seguido de un valor en el eje vertical, x, y. Las x están en el eje de las abscisas y las y en el eje de las ordenadas. Por último, tenemos el concepto de gráfica de una función lineal. Esta es una línea recta en un sistema de coordenadas cartesianas. Siempre que haya dos variables en alguna situación, x y y, la información se podrá representar por medio de una gráfica, una tabla o una expresión algebraica. Ya vimos anteriormente acerca de la tabulación, de las gráficas en el plano cartesiano y de la expresión algebraica. Bueno, ese tipo de situaciones, llamadas funciones, se caracterizan porque un elemento depende de otro. ¿Se acuerdan? Y está en función de x. O sea, y depende de las x. Y su relación puede ser de proporcionalidad, tanto directa como inversa. En este caso, trabajaremos con la proporcionalidad directa. Una función de proporcionalidad directa relaciona dos magnitudes directamente proporcionales. Aquí tenemos una expresión algebraica que es kx, donde k es la constante de proporcionalidad que obtuvimos por medio de la razón de proporcionalidad. Esta es la gráfica y una línea recta que pasa por el origen, el 0,0. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de una función lineal, que es esta. Y ya para terminar, tenemos un ejercicio donde nos presentaban una función lineal y la tabulación de sus datos. En este caso, tenemos que y es igual a x más 3. ¿Cómo sabemos que es una función lineal? Bueno, porque la variable x tiene como exponente 1. Entonces, va a ser una función lineal y su gráfica va a ser una línea recta. Entonces, vamos a ubicar los puntos o coordenadas que se indican en esta tabla en el plano cartesiano y los vamos a unir para graficar esta función lineal. La primera coordenada que nos dan es el punto menos 2,1. ¿Se acuerdan? En una coordenada siempre está primero la x, coma y el valor de y. En este caso, menos 2,1, partimos del origen, que es el punto 0,0, aquí donde se cruzan las dos rectas numéricas del plano cartesiano. Luego nos dice que x vale menos 2, entonces será un valor negativo en el eje de las abscisas, o sea, horizontal. Nos vamos a la izquierda en menos 2, pero y vale 1. Como es positivo, subimos un espacio y aquí va el primer punto. Partimos del 0, menos 2,1. ¿Se fijan? Ya está la primera coordenada. Luego tenemos menos 1,2. Partimos del origen, menos 1 es a la izquierda
y subimos 2 espacios porque y vale 2 positivo. Ya tenemos el segundo punto. Luego 0,3, partimos del origen y en el eje de las abscisas, o sea horizontal, no nos movemos hacia ningún lado porque dice 0. Aquí nos quedamos. Ahora, nos dice que y vale 3 positivo. Vamos a subir 3 lugares y aquí va el tercer punto. Ahora la coordenada 1,4. Partimos del origen y nos movemos un espacio hacia la derecha porque x vale positivo. Y subimos 4 espacios porque y vale 4 positivo. Aquí. Y el último punto era 2,5. Ambos van a ser valores positivos. Partimos del origen y dice que x vale 2, 1, 2 y y vale 5. Subimos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va el último punto. ¿Y qué sigue? Vamos a unir esos puntos para graficar esta función lineal. Y listo, hemos terminado.